La evolución de la vida en la Tierra ha producido algunos organismos muy extraños en el pasado, desde los maravillosos monstruos del Cámbrico hasta los más extravagantes de los dinosaurios, pero pocos son realmente tan extraños como el monstruo de Tali. Este animal, conocido científicamente como Tullimonstrum gregarium, es tan extraño que los paleontólogos aún no están seguros de qué es exactamente. Desde que fue bautizado en 1966, se han hecho muchos intentos por resolver, de una vez por todas, qué tipo de criatura es el monstruo de Tali, pero sigue siendo un tema muy controvertido que aún no tiene una respuesta clara. ¿Era este organismo un vertebrado, emparentado con peces muy basales, o era un invertebrado? Quizá algún tipo de molusco, gusano o algo totalmente distinto. Los primeros fósiles de Tullimonstrum se descubrieron en un yacimiento de Illinois en 1955, en una localidad fosilífera llamada Mason Creek. La formación de la que proceden los fósiles se remonta a hace entre 309 y 307 millones de años, durante el Carbonífero tardío, y en esa época habría sido un gran sistema de deltas fluviales, un lugar ideal para que se produjera una fosilización excepcional, con todo ese sedimento depositado. El primer espécimen de este misterioso organismo lo encontró un coleccionista de fósiles aficionado llamado Francis Tali, y después de no poder averiguar qué era esta extraña bestia, se lo llevó a los paleontólogos del Museo Field de Chicago. Sin embargo, los paleontólogos estaban tan perplejos como Tali, y no podían decidir en qué filo debía clasificarse este nuevo organismo. Tras su denominación y descripción iniciales en 1966, se le clasificó simplemente como un invertebrado parecido a un gusano. Pero desde entonces ha habido un gran desacuerdo sobre su verdadera relación con el resto del reino animal. En realidad, los fósiles del monstruo de Tali son sorprendentemente comunes en la formación Mason Creek. Sin embargo, este es el único lugar del mundo donde se sabe que se encuentran. El Tullimonstrum se ha convertido incluso en el fósil oficial del estado de Illinois, una buena elección, dada su singularidad solo en este estado, a pesar de que nadie sabe todavía exactamente qué es. Los ejemplares más grandes del monstruo de Tali probablemente alcancen unos 35 centímetros de longitud, mientras que algunos de los más pequeños solo miden 8 centímetros. El cuerpo principal de Tullimonstrum es alargado y se estrecha en ambos extremos, con dos aletas que sobresalen de la parte superior e inferior en un extremo y una probóscide en el otro. En el extremo de esta probóscide hay una estructura en forma de mandíbula con dientes pequeños y afilados, y más atrás, donde aparentemente está la cabeza, hay una extraña barra con dos pequeños órganos en la punta, que parecen haber sido los ojos del animal, aunque todavía no está claro si esta barra estaba en la parte superior o inferior de la criatura. El cuerpo principal también parece haber estado segmentado, y a partir de los fósiles también se han interpretado posibles branquias, así como un posible notocordio. Según algunos investigadores, se ha sugerido que el monstruo de Tali vivió como una criatura carnívora que nadaba libremente y que posiblemente utilizaba su probóscide para buscar detritus enterrados en el fondo marino, o tal vez para atrapar activamente organismos más pequeños, o para perforar la piel de criaturas más grandes. Pero aunque esta anatomía única y extraña puede decirnos algo sobre su posible estilo de vida, solo complica la cuestión de cuáles son sus parientes más cercanos. Como ya he mencionado, en un principio se supuso que Tullimonstrum era algún tipo de invertebrado. Sin embargo, aún no estaba claro qué tipo de invertebrado era, y muchos estudios diferentes a lo largo de los años lo situaban en varios grupos diferentes. Entonces, en 2016, las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. En marzo de ese año se publicó un artículo titulado «El monstruo de Tali es un vertebrado», y parecía que por fin se había resuelto el misterio de este animal tras más de 50 años de incertidumbre. El estudio, publicado en la revista Nature, analizó más de 1,200 especímenes de Tullimonstrum,
examinando la morfología de las criaturas para revelar nuevos conocimientos sobre sus relaciones evolutivas. El estudio halló indicios de la presencia de un notocordio, una estructura flexible en forma de varilla que actúa de manera similar a la columna vertebral, además de bolsas branquiales, puntos de articulación a lo largo de la probóscide, miómeros, bloques de músculo esquelético que se encuentran en los cordados, y varias filas de pequeños dientes en las mandíbulas. Estas características, además de algunas otras, llevaron al estudio a concluir que Tullimonstrum era un miembro basal del linaje que conduce a la lamprea moderna, y por lo tanto, era en gran medida un vertebrado. Un mes más tarde, en abril de 2016, otro estudio, también publicado en Nature, examinó los ojos fosilizados del monstruo de Tully y halló más pruebas de que se trataba de un vertebrado. Esta investigación implicó el uso de microscopía electrónica de barrido para observar la anatomía de los ojos, revelando en el análisis que el 185% Tullimonstrum tenía una disposición particular de dos tipos diferentes de melanosomas en capas, una característica que se creía exclusiva de los vertebrados. Como resultado, este estudio situaba a estos animales como un miembro anatómicamente inusual de los vertebrados. Sin embargo, a diferencia del estudio anterior, no los situaba necesariamente como un linaje de tallo lamprey. Pero entonces, poco menos de un año después de que se publicara el artículo, el monstruo de Tully es un vertebrado. Apareció otro titulado: El monstruo de Tully no es un vertebrado. Justo cuando parecía que las cosas se iban aclarando y que casi se había llegado a una afinidad definitiva con los vertebrados, resulta que, como muchas cosas en ciencia, es más complicado. Este trabajo de 2017 argumentaba en contra de todos los puntos que se habían considerado favorables para una afinidad vertebrada en los dos trabajos anteriores, poniendo de nuevo en duda qué era realmente Tullimonstrum. Por ejemplo, el supuesto notocordio, utilizado como prueba de una posición talo-lamprey en el primer artículo de 2016. Fue señalado por este nuevo estudio como probablemente no siendo un notocordio en absoluto, ya que otros fósiles de vertebrados definidos de Mason Creek no conservan ningún rastro de sus notocordios. Además, el hecho de que la estructura se extienda más allá de la barra ocular y hacia adelante, en dirección a la boca, descarta completamente una interpretación como notocordio, ya que los notocordios de todos los vertebrados terminan en un punto determinado, que habría estado detrás de los ojos en Tullimonstrum. También se cuestionó la interpretación de los miómeros o bloques musculares, ya que no había una distinción clara entre las estructuras que se decía que eran miómeros o bolsas branquiales. Además, los miómeros son relativamente más delgados en los vertebrados y se extienden más a lo largo del cuerpo que los rasgos identificados en el monstruo de Tully. Las supuestas bolsas branquiales tampoco muestran la anatomía esperada de un sistema branquial similar al de las lampreas, y la interpretación de las mandíbulas al final de la probóscide, con filas de dientes opuestos, sería una característica muy propia de los vertebrados con mandíbulas, no de las lampreas sin mandíbulas. Para que Tullimonstrum tuviera un aparato mandibular como el sugerido en el primer artículo de 2016. El artículo de 2017 afirma que tendría que haber habido una notable cantidad de evolución convergente para que las mandíbulas de agarre aparecieran en el linaje de la lamprea. A continuación, también explica cómo esta interpretación es muy improbable en un sentido anatómico, ya que el movimiento del agua a través de la boca y en grandes cavidades internas es muy importante para la mayoría de los vertebrados acuáticos, ya que es una parte de cómo capturan presas y parte de su sistema respiratorio. Esto sería especialmente necesario para el tipo de estilo de vida que se cree que tenía Tullimonstrum. Sin embargo, la probóscide increíblemente estrecha y supuestamente articulada limitaría enormemente el flujo de agua necesario, y ninguna de las soluciones anatómicas que algunos vertebrados acuáticos emplean para superar ciertos problemas de flujo de agua están presentes en el monstruo de Tully. El artículo El monstruo de Tully no es un vertebrado continúa explicando cómo el segundo de los artículos de 2016,
el estudio que analiza la estructura de los ojos conservados, también tiene algunos problemas. A saber, la presencia de los dos tipos diferentes de melanosomas es increíblemente variable entre los linajes de vertebrados. A veces, se pierden o solo tienen un tipo en algunos grupos. Los investigadores descubrieron que los ojos no eran del tipo restringido a los vertebrados, sino de algo llamado ojo de copa, un ojo ligeramente más simple que se encuentra en muchos grupos diferentes de invertebrados, pero no en vertebrados. Por lo tanto, este artículo de 2017 propone que, a la luz de todas las pruebas en contra de la asociación con los vertebrados, es mucho más sencillo explicar la anatomía de Tullimonstrum como un invertebrado. El estudio sugiere algunas posibles ubicaciones para el organismo, posiblemente como un molusco, teniendo en cuenta algunas de las anatomías compartidas que posee, o tal vez un artrópodo. El estudio también propone que, aunque es muy improbable que la criatura pertenezca al grupo de los vertebrados coronados, podría ser un cordado si los ojos comparten realmente una ascendencia común con los ojos de los vertebrados. Como tal vez podría estar relacionado con tunicados, lanceolados o gusanos semicordados de bellota, que potencialmente comparten algunas características anatómicas con Tullimonstrum. Los betulicolianos también fueron mencionados como un posible pariente, otro grupo de extrañas criaturas del Paleozoico que han demostrado ser muy problemáticas en términos de clasificación. Luego, en octubre de 2019, se publicó otro estudio muy interesante sobre los ojos de Tullimonstrum, analizando firmas químicas encontradas en los fósiles y comparándolas con cefalópodos y vertebrados modernos. Lo que este estudio descubrió no fue solo que los cefalópodos vivos tienen ojos con partición de distintos tipos de melanosomas, como los observados en Tullimonstrum, sino también que existen diferencias en la abundancia de metales traza entre los ojos de cefalópodos y vertebrados. Cuando el estudio comparó las firmas químicas de los melanosomas del monstruo de Tully, descubrió que coincidían más con las firmas de los cefalópodos vivos que con las de los vertebrados, una prueba más a favor de que Tullimonstrum no es un vertebrado. Así pues, no parece que estemos más cerca que en 1966 de averiguar qué era exactamente el monstruo de Tully. Pero eso no es del todo cierto. Ahora, gracias a estudios recientes como los que he comentado aquí, vamos conociendo mejor, lenta pero inexorablemente, la anatomía y el estilo de vida de este organismo. A través de un complejo y vacilante proceso de eliminación, los paleontólogos podrán avanzar para averiguar qué lugar ocupa este animal en el gran árbol de la vida. Aún queda mucho trabajo por hacer sobre el monstruo de Tully, y por ahora no está claro dónde acabará situándose. Pero estoy seguro de que la investigación futura sobre este organismo será un proceso que merecerá la pena. Estudiando especies fascinantes y extrañas como esta, comprendemos y apreciamos mejor la evolución de la vida y la maravillosa diversidad que habitó nuestro planeta. Y al hacerlo, aprendemos más sobre nuestra propia herencia y nuestro lugar en la historia de la Tierra. Es difícil imaginar un ecosistema sin un depredador dominante. Sin embargo, como ocurre con cualquier otro nicho ecológico, debió haber un momento en la historia de la vida en la Tierra en el que ese rol aún no había sido ocupado. Hasta que apareció un organismo que rompió por primera vez el frágil equilibrio entre las formas de vida más simples y se convirtió en el primer cazador que encabezó la cadena alimentaria. Mucho antes de la aparición de los tiburones, las orcas, los grandes dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus rex o los mamíferos marinos, ese lugar en la cima fue ocupado por una criatura tan inusual que durante décadas los científicos no pudieron reconocerla por completo. Su nombre es Anomalocaris. Los restos de este animal prehistórico y de todo un mundo desaparecido fueron encontrados en las montañas rocosas de Canadá. En las capas de esquistos y calizas se preservó un ecosistema marino que existió durante el período Cámbrico, hace aproximadamente 508 millones de años. Estos restos son conocidos como los esquistos de Burgess.
Y aunque a simple vista se asemejan a depósitos marinos modernos, los organismos que allí vivieron eran completamente distintos. Extraños, ajenos y, en muchos casos, sin relación clara con los animales actuales. Generalmente, los paleontólogos encuentran fósiles de organismos individuales, fragmentos de plantas, huellas, esqueletos o impresiones. Son breves fragmentos del pasado distante, pero en ocasiones excepcionales, gracias a desastres naturales, una rápida acumulación de sedimentos y condiciones de baja descomposición, se conservan ecosistemas enteros. Los esquistos de Burgess representan una de esas raras ventanas abiertas al pasado remoto. Hace 500 millones de años, los paisajes de la Tierra eran irreconocibles. La superficie terrestre probablemente estaba desprovista de vida vegetal. Si existía alguna vegetación, serían formas extremadamente simples como musgos o algas, aunque hasta ahora no se han encontrado evidencias fósiles directas de plantas terrestres de esa época. La Tierra giraba más rápido, y los días duraban aproximadamente 21 o 22 horas. El nivel de oxígeno atmosférico era bajo e inestable, y la vida solo podía desarrollarse en los océanos. En estos mares cámbricos comenzaron a formarse los primeros ecosistemas complejos. Los organismos interactuaban entre sí, desarrollaban defensas, estrategias de caza y formas de desplazamiento. Pero su apariencia era completamente distinta a la de los animales modernos. Criaturas con 5 ojos, pinzas articuladas sin paralelo en el reino animal, como Opavinia, o cuerpos cubiertos de espinas con patas terminadas en garras, como Ayucigenia, poblaban los mares. Casi todos los grupos animales modernos tienen ancestros que aparecieron en esta época. Sin embargo, muchos de los organismos del Cámbrico no dejaron descendientes, y sus formas corporales no volvieron a repetirse jamás. Su clasificación evolutiva sigue siendo motivo de debate. Los únicos animales cuya posición filogenética es clara son los trilobites, ampliamente distribuidos durante el Cámbrico, y un pequeño ser parecido a un gusano llamado picaya, considerado uno de los primeros antepasados conocidos de los vertebrados. Este estallido de formas biológicas es conocido como la explosión cámbrica. Se trata de un fenómeno en el cual, en un corto periodo de tiempo geológico, emergieron múltiples formas de vida con planes corporales muy diversos. Es un momento comparable a lo que ocurre tras una extinción masiva. Se liberan nichos ecológicos, y la evolución responde con una oleada de innovación biológica. Desde el principio, los investigadores observaron que muchos de los fósiles cámbricos eran diminutos, medían menos de 10 centímetros, pero algunos mostraban defensas, espinas y estructuras protectoras. Eso sugería la existencia de un depredador mayor. Sin embargo, durante mucho tiempo, ese depredador permaneció desconocido. O eso parecía. A finales del siglo XIX, comenzaron a encontrarse fragmentos fósiles de una criatura inusual. El problema era que se preservaban por separado, y no se comprendía que pertenecían al mismo animal. Un fósil fue clasificado como una especie de camarón gigante, otro como una medusa, y una tercera parte, una pinza curva, fue interpretada como una extremidad de un artrópodo desconocido. Estos fragmentos aparecían juntos con frecuencia, en la misma disposición, 2 cuerpos sin cabeza y una estructura circular similar a una medusa. Solo décadas más tarde, los científicos notaron que los cuerpos de camarón carecían de sistema digestivo y no podían ser organismos independientes. Tampoco lo era la supuesta medusa. Finalmente, en 1985, se logró reconstruir al animal completo. Se trataba de un único ser. Anomalocaris, el depredador más grande del período cámbrico. Este organismo podía alcanzar hasta 60 centímetros de longitud, un tamaño considerable en un mundo de criaturas pequeñas. Poseía un cuerpo alargado, aplanado lateralmente, cubierto por una serie de lóbulos flexibles a lo largo de los costados.
Estos lóbulos le permitían nadar mediante movimientos ondulatorios, mientras que un abanico caudal le proporcionaba dirección y velocidad. En la parte frontal tenía dos grandes apéndices articulados con espinas, parecidos a tenazas, que usaba para capturar presas. La boca, situada en la parte inferior de la cabeza, tenía forma circular y estaba compuesta por placas dentadas dispuestas radialmente, como una sierra rotatoria. Una de las características más asombrosas de Anomalocaris eran sus ojos. Gracias a fósiles excepcionalmente bien conservados, se ha descubierto que tenía ojos compuestos, similares a los de los insectos actuales, formados por miles de lentes. Su visión era extremadamente aguda, posiblemente la mejor de su tiempo. Inicialmente se pensó que se alimentaba de trilobites, ya que muchos fósiles de estos presentan daños compatibles con sus estructuras bucales. Pero investigaciones recientes indican que su mandíbula probablemente no era lo suficientemente fuerte como para romper los duros caparazones calcáreos sin dañarse. Por ello, es más probable que se alimentara de animales de cuerpo blando, como medusas o protopeces. Su cuerpo ágil y su excelente visión lo hacían perfecto para cazar en mar abierto. Anomalocaris era solo uno de los muchos miembros del orden Radiodonta. Estos animales evolucionaron en distintas direcciones, ocupando nichos ecológicos variados. Algunos se convirtieron en cazadores activos, otros se especializaron en alimentarse del fondo marino, e incluso hubo quienes adoptaron un estilo de vida basado en la filtración de partículas suspendidas en el agua. Un ejemplo es Urdia victoria, un pariente más pequeño que probablemente no cazaba, sino que filtraba sedimentos del fondo para capturar pequeños organismos. Otro es Pam delurion, que tenía apéndices parecidos a los de los crustáceos, aunque no estaba emparentado con ellos. Esta similitud se debe a la evolución convergente, donde formas similares aparecen en especies no relacionadas debido a presiones ambientales semejantes. Durante mucho tiempo se creyó que todos los radiodontes desaparecieron al final del Cámbrico, pero en el año 2014, en Marruecos, se descubrió un fósil de hace aproximadamente 480 millones de años, del período Ordovícico. Este ser, llamado Aegirocasis ben Moulay, no era un depredador, sino un gigante filtrador. Aegirocasis medía hasta 2 metros de largo, lo que lo convierte en el radiodonte más grande conocido y en el animal marino más grande del Ordovícico. Sus apéndices estaban cubiertos de filas de espinas finas, formando una estructura perfecta para filtrar plancton y microorganismos del agua. De depredador activo, su linaje evolucionó hacia un estilo de vida similar al de las ballenas, mantarrayas o tiburones ballena bee de la actualidad. Eventualmente, tanto Anomalocaris como sus parientes radiodontes se extinguieron. No dejaron descendientes directos, y su linaje quedó como una rama aislada en el árbol de la vida. Sin embargo, el papel que desempeñaron no desapareció. La puta función del depredador dominante, aquel que ocupa el nivel más alto de la cadena trófica, ha persistido a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. Después vinieron otros: peces con mandíbulas, tiburones, reptiles marinos, dinosaurios, mamíferos carnívoros y finalmente los humanos. Cada época tuvo su depredador principal, adaptado a su entorno, pero todos ellos comparten un punto en común. Desempeñaron un rol que, hace más de 500 millones de años, fue ocupado por una criatura con ojos compuestos, lóbulos ondulantes y pinzas dentadas. Durante el Cámbrico, hace más de 500 millones de años, la vida animal de mayor tamaño empezaba a afianzarse en los océanos del mundo. En este periodo surgieron todo tipo de animales extraños, muchos de los cuales han sido los primeros representantes de muchos filos que aún viven hoy en día. Una de las muchas especies conocidas de esta época es Opavinia, sin duda una de las más peculiares. Como muchos animales cámbricos bien conocidos, sus primeros restos fueron descritos en el esquisto de Burgess, en la Columbia Británica, por el paleontólogo Charles Walcott
en 1912, recibiendo su nombre del cercano paso de Opavín. Con una longitud de entre 4 y 7 centímetros, se clasificaron inicialmente como miembros del extinto grupo de los crustáceos, lo que a primera vista tiene sentido. Sin embargo, esta clasificación, como veremos más adelante, se ha ido cuestionando a medida que se conocían mejor sus formas y anatomía. Como señaló incluso Stephen J. Gould, autor del conocido libro Wonderful Life, los Opavinia, incluso comparados con otros animales del Cámbrico, eran una extraña maravilla. Los consideraba tan importantes para comprender el Cámbrico, que estuvo a punto de optar por llamar al libro Opavinias. Para empezar, lo más destacable es que tenían 5 grandes ojos asentados sobre pedúnculos. A juzgar por su estructura, es probable que los ojos fueran muy básicos, capaces de distinguir entre la luz y la oscuridad, actuando como simples fotorreceptores. Debido a su simplicidad, tener 5 de estas estructuras visuales situadas cerca unas de otras y apuntando en direcciones ligeramente diferentes les habría ayudado a visualizar mejor las formas, especialmente las que pasaban por encima de ellos. En el caso de posibles depredadores, algo apoyado por su inclinación hacia arriba en lugar de hacia adelante. Otro rasgo notable era su larga probóscide, 1/3 de su longitud total, que estaba unida a sus apéndices frontales. Tenía una garra distal en el extremo, que le ayudaban a agarrar alimentos. Al tener espinas que apuntaban hacia adelante y hacia dentro de la garra, probablemente se alimentaban de partículas de comida y pequeños organismos de cuerpo blando, presentes en los sedimentos del fondo marino. También es probable que la probóscide solo tuviera un grado limitado de movimiento de lado a lado, ya que los fósiles conservan la probóscide con frecuencia en una variedad de posiciones verticales, pero las que están en una forma más horizontal son mucho menos comunes. Una vez agarrado el alimento, la probóscide lo habría pasado a la boca ventral, que curiosamente estaba orientada hacia atrás, con la probóscide curvándose hacia atrás y depositándolo allí para que la opavinia se alimentara. Gracias a la increíble conservación de los muchos fósiles que tenemos de ellos, se ha descubierto que tenían divertículos intestinales pareados, lo que probablemente habría ayudado a aumentar la eficiencia de su digestión y la cantidad de nutrientes que podían obtener de sus alimentos. Más interesante aún es su cuerpo, con muchos lóbulos laterales junto a una prominente aleta caudal que les habría ayudado en la locomoción, la cual se proyectaba hacia afuera desde los lados de su cuerpo principal. Estas estructuras, aunque parecidas a las de animales como los trilobites, habrían sido mucho más blandas en vida, ya que no tenían la armadura mineralizada ni los duros exoesqueletos de los trilobites y otros artrópodos vivos. De ahí que sus cuerpos estén aplanados como cuando están fosilizados, y que muchas de sus características internas aparezcan a menudo como impresiones. Sin embargo, a juzgar por los fósiles que tenemos, los cuerpos no parecen haber sido demasiado flexibles, solo se observa una flexión moderada, lo que significa que las ondulaciones rápidas eran casi imposibles, indicando que Opavinia se movía a un ritmo más lento de lo que cabría esperar. En conjunto, estas características hacían que su aspecto fuera muy poco ortodoxo, en comparación incluso con muchos otros animales del Cámbrico. La redescripción realizada en 1975 por el paleontólogo Harry Whittington provocó incluso risas cuando se dio a conocer su nueva reconstrucción en un congreso paleontológico, lo que le sobresaltó, pero también le motivó a seguir adelante para trabajar aún más en su redescripción y demostrar sus interpretaciones para que no quedaran dudas. No acertó en todo, como se verá más adelante, pero sus esfuerzos hicieron que su visión de Opavinia estuviera muy bien razonada y fuera muy apreciada. De ahí que muchas piezas de paleoarte no hayan ido, en general, mucho más allá de su interpretación. Desde los años 70 se ha aprendido mucho sobre ellos y otros animales del Cámbrico, como que los Opavinia tenían patas, lo que ayuda a comprender su ecología. Este fue un gran debate y una de las características más confusas. Aunque es evidente que tenían pequeñas estructuras triangulares en la parte inferior, lo que eran exactamente era objeto de mucha controversia. Harry Whittington interpretó estas marcas como prolongaciones de sus intestinos,
con una explicación alternativa en 1994 de Chen y Zhou, que pensaban que formaban parte de los divertículos intestinales. 2 años más tarde, Wood planteó la hipótesis de que estas formas no eran internas en absoluto, que en realidad estaban separadas de los lóbulos y más abajo en el cuerpo. Fue entonces cuando se conoció la primera idea de que estas estructuras cónicas eran verdaderas patas, algo así como lo que falta en los gusanos de terciopelo vivos. Esto se confirmó aparentemente cuando en los extremos de las aparentes patas se encontraron manchas mineralizadas que parecían corresponder a garras duras. Otros trabajos de 2007 afirmaron que las patas tenían la misma composición que el intestino, lo que parecía confirmar la opinión original de Whittington, aunque otro trabajo posterior de 2011 sugirió que la composición química no era exclusiva del intestino de estos animales, y que en realidad eran indicativos de la mineralización que se produce en las cavidades llenas de líquido, que normalmente se encuentran en las patas, aunque sin las garras antes mencionadas. Así que, en lugar de ser un ágil nadador como muchos de nosotros, probablemente los imaginamos, los Opavinia probablemente habrían estado haciendo mucho más en el sentido de desplazarse por el fondo del mar, solo ocasionalmente levantándose del suelo cuando necesitaban moverse más rápido. Todo esto y mucho más ha dificultado la clasificación de los Opavinia y la comprensión de lo que eran. Con toda su extraña anatomía, se han planteado muchas respuestas diferentes para descifrarlos. Harry Whittington, en los años 70, llegó a la conclusión de que Opavinia no era un artrópodo, al no encontrar pruebas de las extremidades articuladas que se observan en los artrópodos, y señalar que la probóscide no se había visto en ningún otro animal conocido del grupo. También surgió una vez una clasificación estrechamente relacionada con los tardígrados, que los dejaba como un artrópodo tronco junto a los radiodontos. El clado que incluye al mucho más grande Anomalocaris y sus parientes. En la época en que se publicó la investigación de Whittington, los grupos troncales se conceptualizaron como un conjunto parafilético de miembros que excluye al grupo superior, en este caso los artrópodos. Esto ayuda a dar sentido a algunos fósiles luminosos que, de otro modo, no encajarían perfectamente en la sistemática definida por algunos organismos vivos, siendo esencialmente tías y primas evolutivas. En el caso de Opavinia, para los artrópodos vivos y sus parientes, se trata de un concepto relativo, ya que aunque pueden contener vástagos de miembros de un linaje anterior al último ancestro común del grupo de la corona, los tardígrados, por ejemplo, son capaces de formar su propio grupo de la corona, pero también podrían considerarse un grupo del tronco relativo a los verdaderos artrópodos, aunque en términos generales son panartrópodos, situados en la base del árbol de los artrópodos. Esto demuestra que, aunque todos estos animales y los periodos de tiempo en los que vivieron eran muy inusuales y aparentemente extraños para nosotros hoy en día, aún pueden entenderse en lo que respecta a los procesos evolutivos. Durante mucho tiempo después de que se describiera Opavinia, fue el único género de su clase descubierto, y así permaneció durante más de un siglo, hasta hace muy poco. En 2008, los paleontólogos describieron un animal que también se descubrió en rocas cámbricas, aunque más jóvenes, de Utah. Se encontraron en el esquisto Wheeler, aunque en aquel momento se pensó que se trataba de un espécimen de Anomalocaris. Un examen reciente, realizado en 2022, descubrió que, en cambio, era mucho más probable que pertenecieran a Opavinia. Después de ser comparado con más de 50 otros animales extintos y vivos, 125 rasgos fósiles de Utaurora fueron examinados, y se encontró que Utaurora se recuperó como un opavinid en el 68% de todos los árboles filogenéticos recuperados, y solo el 0,04% para radiodonts como Anomalocaris. Esto demuestra que los Opavinia no existían aislados, sino que tenían parientes, y aún quedan más por descubrir y reconstruir. Solo se conocen unos 42 ejemplares, lo que significa que eran muy raros en el esquisto de Burgess, ya que constituían menos del 0,1% de la comunidad, lo que puede deberse a un fuerte sesgo de conservación
o simplemente a lo raros que eran en comparación con otros animales. Sea como fuere, aún queda mucho por saber sobre los bichos raros con trompa y 5 ojos, y sobre cómo eran ellos y otros animales del Cámbrico cuando existían. Tilica cephala es un grupo extinto de depredadores acuáticos de aspecto extraño que compartieron el planeta con los dinosaurios. Todo en estos animales es extraño, desde su aspecto extraterrestre hasta su extraña anatomía interna. Estos antiguos monstruos eran tan simpáticos como terroríficos y despiadados. Los Tilica cephala eran artrópodos, un grupo definido por poseer exoesqueletos y extremidades segmentadas articuladas. Hay varias familias de artrópodos, pero los crustáceos son con los que los Tilica cephala tienen más afinidades. Los Tilica cephala vivieron desde el Silúrico hasta el Cretácico y estaban muy extendidos. Fueron claramente depredadores muy exitosos y durante mucho tiempo, y no está claro exactamente por qué se extinguieron. Pero algunas fuentes sugieren que fue el meteorito que mató a los dinosaurios, lo que también provocó el fin de los Tilica cephalus. Las Tilica cephalus pueden dividirse en 2 órdenes, Concilia carida y Concilia carida. Pero para discutir las diferencias entre estos 2 subgrupos, veamos primero la anatomía y fisiología del modelo típico. El modelo que nos ocupa hoy es el hermoso Socorro antártico, que apareció a principios del Triásico. Los tamaños de los cefalotórax de Tilica varían desde unos 2 centímetros hasta 20 centímetros, dependiendo de la especie. Todos los cefalones Tilica poseen un caparazón o concha, si se prefiere. Esta estructura dura, parecida a un escudo, cubría casi todo el cuerpo, del que solo sobresalían las extremidades y los ojos. Era delgada y ligera, pero resistente y protectora. El tamaño y la forma del caparazón variaban mucho de una especie a otra. Los harris falcáticos, por ejemplo, poseían una larga espina que sobresalía de la parte delantera del caparazón, mientras que algunas especies, como los Tilica cephalus, poseían espinas que sobresalían de la parte trasera. Se han encontrado muchos Tilica cephalus con extrañas estructuras circulares que recorren los lados de sus caparazones. Su finalidad es muy discutida, desde fotóforos bioluminiscentes, como los que se ven en los calamares luciérnaga actuales, hasta órganos sensoriales no muy distintos del sistema de líneas laterales que utilizan los peces para detectar gradientes de presión. Debajo del caparazón colgaban 3 pares de extremidades raptoras proporcionalmente grandes. El término raptorial significa depredador y describe una estructura específica que se observa en las extremidades anteriores de muchos artrópodos depredadores. Las caras opuestas de 2 segmentos de las extremidades están diseñadas para agarrar superficies. En pocas palabras, los cefalinos Tilica abrazaban literalmente a sus presas, y sus extremidades delanteras estaban diseñadas para asegurarse de que su comida nunca les abandonara. Hablando de extremidades, es posible que haya notado la fila de pequeñas patas que sobresalen de la parte posterior de la concha. Las Tilica cephalins movían furiosamente sus 8 a 16 apéndices natatorios para desplazarse por el agua. Estas extremidades terminaban en estructuras emplumadas, similares a pedales, que eran sorprendentemente eficaces. Esto se debía en parte a que estaban conectadas a grandes bases musculosas que se asentaban dentro del caparazón. Los ojos del cefalón de Tilica no solo eran grandes, sino también compuestos. Los ojos compuestos se ven en los insectos y crustáceos modernos. Constan de miles de minúsculas células fotorreceptoras llamadas omatidia, cada una de las cuales actúa como su propio ojo más pequeño. Por eso son muy sensibles al color y a la luminosidad. Cuando los cefalinos Tilica se estudiaron adecuadamente por primera vez en la década de 1980, los omatidia se confundieron con escamas y, en consecuencia, los ojos se confundieron con bolsas utilizadas para anclarlos en el fondo marino. Esto hizo que se las representara como una especie de plancton y le valió a la Tilica cephala su nombre, que se traduce como cabeza de bolsa. Por supuesto, estas bolsas escamosas se volvieron a identificar más tarde como ojos, pero su nombre se mantuvo, como suele ocurrir en paleontología.
La ubicación de los ojos es lo que diferencia a los dos subgrupos de cefalinos Tilica. Los carida cóncavos poseen ojos situados dentro de una muesca óptica bien definida y están parcialmente separados por un prominente rostrum anterior. En realidad, esto dice más de la forma del caparazón que de los propios ojos. En la concilia carida, no hay muesca óptica y el rostrum anterior no sobresale entre los ojos. Además, los ojos se asientan sobre una gran estructura saliente llamada seta cefálica. Quiero señalar rápidamente que personalmente no me gusta la subagrupación de las cefalinas Tilica. Creo que sería más sencillo simplemente reconocer que estas diferencias son el resultado del entorno de la especie, y la subagrupación es innecesaria. Bien, pasando a otro tema, hablemos de la anatomía interior. Sabemos muy poco de los órganos interiores, ya que el caparazón se lleva la peor parte del proceso de fosilización. Sin embargo, los fósiles han revelado 8 pares de branquias laminares que se asientan bajo el caparazón, de estructura similar a las de los cangrejos. Además, los fósiles muestran un estómago musculoso situado justo detrás de los ojos de la criatura. Esta es quizá la parte más extraña de todo el animal, ya que no tiene sentido que el estómago esté tan cerca de los ojos. El contenido del intestino revela mucho sobre la dieta de la Tilica cephalin, que consiste principalmente en pequeños crustáceos, pero, en algunos casos extraños, restos de tiburón. ¿Significa esto que los cefalinos Tilica se alimentaban de tiburones 10 veces más grandes que ellos? No, es evidente que en parte eran necrófagos, un término elegante para referirse a los carroñeros. El comportamiento y la técnica de caza de los Tilica cephalins son discutibles, pero probablemente varían de una especie a otra. Esto se reitera por su inconsistente fisiología. Teniendo esto en cuenta, echemos un vistazo a algunas especies clave de Tilica cephala. La primera parada es la maravillosa Delycrus, quizá la más famosa de las Tilica cephalins, debido a sus fósiles bellamente bien conservados. Delycrus apareció en el Jurásico y medía solo 5 centímetros de longitud. Este cefalino Tilica se considera un depredador de emboscada. Se escondía entre las rocas y la vegetación, utilizando sus ojos altamente receptivos para buscar pequeños crustáceos que pasaran cerca. A continuación, movía sus diminutos apéndices natatorios hasta que estaba lo suficientemente cerca de la presa como para agarrarla y comérsela. El propio Delycrus habría sido presa de peces, belemnites, calamares del Jurásico y Proto-octopus, un antepasado del pulpo moderno. La calidad de sus fósiles nos ha ayudado mucho en nuestra comprensión de la Tilica cephala. Aquí hay otro cefalante Tilica llamado Diseño Anik. Vivió en el Silúrico y es el mayor ejemplo de Tilica cephala, con 20 centímetros de longitud. No fue reconocido como tal durante mucho tiempo, ya que originalmente se estudió y representó al revés. Esta criatura ha seguido siendo controvertida desde entonces. Muchas representaciones del diseño de Anik toman los fósiles de forma extraña al pie de la letra, dando a la criatura un caparazón alto y piramidal. De ser así, probablemente se habrían tumbado de lado en el lecho marino como un fletán, esperando para emboscar a su presa. Sin embargo, se ha teorizado que la forma aplanada del caparazón no es más que un artefacto de conservación, debido a que la criatura fue aplastada durante la fosilización. La representación en pantalla es un ejemplo reimaginado del aspecto que habría tenido el diseño de Anik antes de ser aplastado, suponiendo que esa teoría sea correcta. Tyler Caris, también de la era silúrica, tenía un aspecto bastante diferente al de otros Tilica cephala. Sus ojos y extremidades raptoras son pequeños en comparación. Los ojos también se asientan sobre pedúnculos, y las patas no sobresalían del caparazón. Esta fisiología sugiere un estilo de vida mucho menos depredador. Tal vez Tyler Caris se comprometió a una dieta totalmente necrófaga. La Claya sarcaris del Jurásico era una Tilica cephalina de aspecto aterrador, pero un gran ejemplo de cómo muchos Concilia carida tenían los ojos inclinados hacia abajo.
Sus extremidades raptoriales también son extremadamente largas. Claya sarcaris sigue considerándose un depredador de emboscada, pero quizá atacaba desde arriba y no desde abajo. Por desgracia, Tilicacephala se extinguió a finales del Cretácico. Queda mucho por aprender sobre este grupo de artrópodos, pero por el momento se les recuerda como los antiguos monstruos marinos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Hoy viajamos en el tiempo hasta hace 500 millones de años, al período Cámbrico, para conocer a una de las criaturas más extrañas de esa época. Imagina un ser diminuto, de solo 1,5 milímetros de largo, pero con un ojo gigante que lo hace único en su clase. Les presento a Cambro Pachicope, un artrópodo prehistórico con una historia fascinante. ¿Qué es este diminuto ser? Cambro Pachicope vivió en una era en la que la vida apenas comenzaba a llenar los océanos, y las criaturas experimentaban con formas y funciones. Sus fósiles fueron descubiertos en el famoso yacimiento Orsten Lagerstatten, en el sur de Suecia, un lugar que conserva detalles increíblemente finos de los organismos, pero lo que más llama la atención es su ojo compuesto gigante, tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar incluso su estructura interna. Un ojo que todo lo ve. ¿Cómo está construido este ojo? Tiene 3 capas principales, capas externa e interna, hechas de material transparente que protege el ojo. Capa media. Aquí está el misterio. Contiene un pigmento oscuro que probablemente filtraba la luz azul. Esto era crucial para cazar, ya que la luz azul puede crear interferencias en el agua. Este diseño ocular nos dice que Cambro Pachicope probablemente era un depredador. Su visión debió ser excepcional, lo que le permitía rastrear a sus presas en aguas con poca visibilidad. Un cuerpo único. Cambro Pachicope tenía 4 pares de apéndices en la cabeza. El primer par funcionaba como antenas, mientras que el segundo tenía una estructura birrámea, similar a manipuladores. Su boca estaba situada en la parte inferior de la cabeza, justo delante del segundo par de apéndices. Y eso no es todo. Su cuerpo estaba formado por 4 segmentos, cada uno con un par de apéndices en forma de paletas. Al final, su cuerpo terminaba en un telson, una cola que probablemente lo ayudaba a nadar. ¿Dónde encaja en el árbol de la vida? Desde el punto de vista evolutivo, Cambro Pachicope es como un rompecabezas antiguo. Al principio, se pensó que pertenecía al grupo Pancrustacea, que incluye a los ancestros de los crustáceos modernos. Pero investigaciones recientes lo colocan en un grupo más amplio conocido como Mandibulata basal, que incluye a los antepasados de insectos, miriápodos y crustáceos. Otras criaturas descubiertas en el mismo yacimiento, como Hennings moenicaris y Martinsonia, podrían ser parientes evolutivos de Cambro Pachicope. Todas ellas nos ofrecen pistas sobre el origen de los crustáceos modernos. ¿De dónde viene su nombre? El nombre Cambro Pachicope significa ojo grueso del período cámbrico. El nombre de su especie, clarksoni, rinde homenaje al paleontólogo E.N.K. Clarkson, quien hizo importantes contribuciones al estudio de la vida antigua. ¿Por qué es importante? A primera vista, Cambro Pachicope podría parecer insignificante. ¿Qué son 1,5 milímetros en comparación con los gigantes del pasado? Pero en realidad, este diminuto ser revela un mundo de información sobre cómo evolucionó la vida en el período cámbrico. Su ojo complejo es una maravilla evolutiva que nos da pistas sobre cómo los animales antiguos veían, cazaban y sobrevivían. ¿Te ha gustado este viaje al Cámbrico? Dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué criatura prehistórica te impresiona más? Continuaremos explorando a los habitantes más enigmáticos de los océanos antiguos. ¡Sorpresa! Una antigua criatura que comía y escupía por el mismo orificio. Cuando hablamos del pasado remoto de la Tierra, probablemente te imagines dinosaurios, tiburones ancestrales gigantes u otras criaturas de gran tamaño. Pero el verdadero misterio de nuestro mundo no reside en los gigantes, sino en los monstruos microscópicos.
Hoy viajaremos 535 millones de años atrás, hasta la explosión cámbrica, una época en la que aparecieron en la Tierra muchas criaturas asombrosas y aterradoras. Una de ellas ha asombrado incluso a los científicos más sofisticados. Se trata del Sacoritus coronarius, una criatura que no solo parece una pesadilla, sino que deja más preguntas que respuestas. ¿Qué es la explosión cámbrica y por qué es importante? La explosión cámbrica no es una explosión en el sentido habitual. Es un momento increíblemente importante en la historia de la vida en la Tierra. Durante este periodo, hace unos 540 millones de años, la vida pareció explotar de diversidad. Antes, solo existían los organismos más simples, como bacterias y seres unicelulares. Pero de repente, como en un chasquido de dedos, aparecieron multitud de animales complejos. Estas criaturas se convirtieron en los antepasados de todas las formas de vida modernas, incluidos nosotros, y en medio de esta revolución biológica, aparece el Sacoritus coronarius, una criatura tan extraña que los científicos aún debaten quién fue realmente. ¿Y si fuera nuestro antepasado común? ¿O podría ser algo mucho más misterioso? Una criatura sin ano. ¿Cómo vivía? Si crees que las criaturas microscópicas son aburridas, Sacoritus te disuadirá. Esta criatura solo medía 1,3 milímetros de largo, pero literalmente conmocionó a la comunidad científica. Esta criatura tenía un único agujero que le servía tanto de boca como de ano. Sí, me has oído. Comía a través de esta boca, digería su comida y luego empujaba los desechos de vuelta por el mismo camino. ¿Pero cómo es posible? Los científicos sugieren dos posibilidades. O la criatura simplemente escupía lo que no podía digerir, o su cuerpo utilizaba conos especiales en la superficie para expulsar los desechos. Sí, estos misteriosos conos podrían funcionar como respiraderos especiales. Pero incluso eso sigue siendo un misterio. Una horrible bolsa de dientes. El propio cuerpo del Sacoritus parecía un saco, pero no un saco cualquiera. Su superficie estaba cubierta de púas y conos afilados. Los científicos suponen que los pinchos servían como defensa contra los depredadores. Y aún más sorprendentes son los dientes que rodeaban la boca. Estas estructuras ayudaban a la criatura a agarrar pequeñas presas y literalmente succionarlas en su interior. ¿Se lo imagina? Un pequeño saco con púas que se arrastra por el fondo marino. Se lo come todo y escupe el resto. ¿De quién procede? ¿Amenaza o antepasado? Cuando se descubrió el Sacoritus, los científicos pensaron que era un antepasado primitivo de los humanos. Quizá uno de los primeros eslabones de una larga cadena evolutiva que conduce a mamíferos, aves e incluso estrellas de mar. Pero investigaciones recientes han demostrado que no es así. Nuevas pruebas sugieren que este micromonstruo podría haber estado más cerca de los insectos o incluso de los crustáceos. Si eso es cierto, estamos ante una línea evolutiva completamente distinta. Sacoritus podría haber formado parte de un grupo de criaturas que dieron forma al ecosistema oceánico moderno, pero que no están directamente relacionadas con nosotros. Imagínense cuánto queda por resolver sobre la historia antigua de la Tierra. ¿Por qué los picos y qué son los conos? Otra característica impactante son los misteriosos agujeros del cuerpo de Sacoritus. Se ha especulado con la posibilidad de que algunos de ellos segregaran mucosidad o incluso células reproductoras. Otros podrían haberle ayudado a respirar o a desplazarse. Y las espinas son su armadura, que puede haberle protegido de otros micromonstruos depredadores del Cámbrico. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas de la época libraban una feroz batalla por la supervivencia. ¿Qué dicen los científicos? Una de las partes más sorprendentes de esta historia es cómo se descubrió este hallazgo. Los científicos rompieron literalmente las rocas para encontrar microfósiles diminutos y casi invisibles. Después los fotografiaron con los microscopios más potentes, creando imágenes tridimensionales. Pero incluso después de tanto escrutinio, Sacoritus sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que pertenece a un grupo de organismos del que posteriormente evolucionaron los insectos.
Otros insisten en que representa una rama de la vida separada y completamente extinguida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos conocer una criatura del tamaño de un grano de arena que vivió hace cientos de millones de años? La respuesta es sencilla. Nos ayuda a comprender cómo evolucionó la vida en la Tierra. Cada nuevo dato sobre Willa, Saccharhaitus, añade una pieza al enorme rompecabezas de la evolución. Y quién sabe, quizás sea este micromonstruo el que tenga la clave para desentrañar el origen de la vida. ¿Y ahora qué? Los científicos ya están desarrollando nuevos métodos para estudiar los fósiles antiguos. Quizá en el futuro encontremos criaturas aún más extrañas que nos den respuestas o nuevas preguntas. Y eso es todo por ahora. Pero si quieres saber más sobre los impactantes misterios de la naturaleza y la evolución, suscríbete al canal, pon un like y escribe en los comentarios. ¿Cómo te imaginas al antepasado común de la humanidad? A lo mejor da aún más miedo que Saccharhaitus. Los animales del Cámbrico siguen sorprendiendo por sus alucinantes características y su desconcertante taxonomía, lo que los convierte en algunas de las criaturas más fascinantes y misteriosas de la historia prehistórica. Uno de estos extraños e intrigantes animales era Wiwaxia, un género de criaturas de cuerpo blando que parecían nada menos que una piña viva cubierta de armadura. Con sus grandes espinas y escamas, la Wiwaxia estaba claramente diseñada para sobrevivir en los duros mares del Cámbrico, protegiéndose de la aparición de temibles carnívoros. Pero hay más en la historia de este espinoso superviviente. Descrita originalmente en 1899, a partir de una espina aislada hallada en el esquisto Ojigopsis, se clasificó primero como Ortogeca curugata. Después ocurrió algo extraordinario. En 1911, el legendario Charles Walcott, administrador de la Smithsonian Institution, descubrió otros fósiles en el famoso esquisto de Burgess. Estos descubrimientos, que se remontan a unos asombrosos 508 millones de años, cambiarían para siempre nuestra comprensión de esta peculiar criatura. ¿Por qué Wiwaxia debe su nombre al pico de una montaña? Walcott reclasificó los fósiles en un nuevo género, Wiwaxia, y le dio el nombre de Wiwaxi, una serie de pequeños picos montañosos de Canadá. El propio nombre procede de la palabra Nakota, que significa ventoso, un homenaje a la herencia indígena de la región. Aunque hoy en día la ciencia conoce 5 especies de Wiwaxia, este vídeo se sumerge en los asombrosos detalles de la especie tipo. Los fósiles de esta criatura están tan bien conservados en el esquisto de Burgess que los científicos disponen de cientos de ejemplares completos para su estudio, un hallazgo extraordinario. Pero no todos los parientes de Wiwaxia tuvieron tanta suerte. Algunas especies solo se conocen por fragmentos, por lo que su historia completa está rodeada de misterio. ¿Qué hace que Wiwaxia sea tan singular? Su anatomía no se parece a nada que hayas visto antes. Wiwaxia tenía un cuerpo bilateral y simétrico que, visto desde arriba, parecía elíptico y carecía de cabeza o cola. De frente o de espaldas, esta diminuta criatura parecida a un tanque parecía rectangular. A pesar de su modesto tamaño, solo medía entre 2 y 5 centímetros de longitud, era una fortaleza de supervivencia, con una armadura y espinas afiladas que lo diferenciaban de sus contemporáneos del Cámbrico. La parte inferior de Wiwaxia era blanda y sin armadura, parecida al pie de una babosa, mientras que la parte superior de su cuerpo estaba reforzada con 8 filas de placas acanaladas llamadas escleritos. Estas placas se superponían como las escamas de la armadura de un caballero medieval, formando un escudo protector flexible pero resistente. ¿Quieres saber algo aún mejor? Estas placas no eran mineralizadas, sino que estaban hechas de un biopolímero ultrarresistente a base de carbono, un testimonio de las maravillas de la evolución. ¿Cómo creció? A diferencia de muchos animales, Wiwaxia no añadía más placas a medida que envejecía. En cambio, sus escleritos crecían proporcionalmente a medida que la criatura mudaba, de forma parecida a los insectos o crustáceos. Pero hablemos de las espinas, esas espinas épicas, las espinas dorsales de Wiwaxia, que se extendían a lo largo de su espalda en 2 espectaculares filas, eran su rasgo característico. Las más altas, que a menudo se encontraban en medio de estas filas, alcanzaban una impresionante longitud de hasta 5 centímetros. Los fósiles de estas espinas son tan comunes que superan en número a los ejemplares completos, lo que revela su papel crucial en la supervivencia de Wiwaxia.
Si una espina se rompía, Wiwaxia podía hacerla crecer de nuevo, una habilidad muy eficaz en su juventud, durante su rápida fase de crecimiento. ¿Y sus hábitos alimentarios? Wiwaxia tenía una mandíbula con 2 o 3 filas de afilados dientes cónicos orientados hacia atrás. Esta mandíbula, perfectamente colocada para raspar la comida del fondo marino, funcionaba como una escofina natural que ayudaba a Wiwaxia a prosperar en su ecosistema. Imagínese esto, los científicos incluso encontraron un pequeño braquiópodo unido a una de las espinas de Wiwaxia, lo que demuestra que no excavaba en el fondo marino como algunos de sus contemporáneos. ¿Dominó Wiwaxia los mares antiguos? Las pruebas fósiles dicen que sí. Se han encontrado especímenes de Wiwaxia en todo el mundo, en Canadá, China, la República Checa e incluso Australia, lo que la convierte en un éxito mundial del periodo cámbrico. ¿Pero qué era realmente Wiwaxia? Walcott lo clasificó inicialmente como un tipo de gusano poliqueto, pero esa conclusión no se sostuvo. Simon Morris, famoso por redefinir las criaturas del Cámbrico, argumentó que Wiwaxia no era en absoluto un poliqueto, sino más bien un molusco primitivo sin concha. La explosión cámbrica fue una época caótica en la que aún se estaban escribiendo las reglas de la evolución. Los principales grupos de animales que conocemos hoy estaban empezando a surgir, lo que dio lugar a extrañas formas intermedias como Wiwaxia. Estas criaturas desdibujan las líneas entre las clasificaciones modernas, cayendo en lo que los científicos llaman grupos madre. Los estudios de Morris echaron más leña al fuego, señalando que la armadura y el aparato de alimentación de Wiwaxia compartían similitudes con los moluscos, no con los gusanos. Hoy en día, las pruebas de que Wiwaxia es un molusco siguen aumentando, pero su verdadero lugar en el árbol evolutivo sigue siendo un misterio muy debatido. ¿Por qué es importante Wiwaxia? Esta rareza acorazada no es solo una curiosidad prehistórica, sino una ventana a la belleza caótica de la evolución durante uno de los periodos más explosivos de la historia de la Tierra. Gracias por unirse a esta inmersión en el pasado. Si le fascinan las criaturas del Cámbrico tanto como a nosotros, no olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse para conocer más historias increíbles del mundo antiguo. Y como siempre, nos vemos la próxima vez con otra alucinante historia de la vida prehistórica. Los trilobites son uno de los grupos de animales más extraordinarios que han existido en este planeta. Desde sus comienzos hace más de 520 millones de años, hasta su extinción justo antes de la aparición de los dinosaurios, los trilobites lograron sobrevivir durante casi 270 millones de años. Un periodo de tiempo absolutamente increíble, si lo comparamos incluso con las estimaciones más amplias sobre el tiempo de existencia de los mamíferos. Los trilobites son unos artrópodos realmente emblemáticos de la era paleozoica, y hay mucho que decir sobre ellos y su importancia en nuestra comprensión del tiempo profundo y la evolución. En primer lugar, ¿qué es un trilobites? Bueno, su nombre nos da una pista al respecto, ya que trilobite en sí significa 3 lóbulos. Sin embargo, no se refiere a las 3 secciones de la cabeza, el tórax y la cola, sino a las secciones que se ven de un lado a otro, un eje central y 2 lóbulos a cada lado. La anatomía de los trilobites es bastante interesante, pero varía mucho de una especie a otra. Por suerte, este alto nivel de variabilidad permite a los paleontólogos averiguar con bastante fiabilidad cómo pudo haber sido el estilo de vida de un trilobite en particular. Para empezar, veremos un trilobite bastante básico. Como ya se ha mencionado, el exoesqueleto de la criatura se divide en 3 secciones longitudinales diferentes. La sección de la cabeza se denomina técnicamente céfalo, conch. La parte central es el pondotórax. La sección de la cola fusionada es el monobopigidio. Dentro de la sección del cefalón hay una región llamada glabela. Se trata de una estructura abovedada que albergaba el estómago y partes del aparato digestivo del animal cuando estaba vivo. La forma exacta de la glabela puede indicar cómo vivía y se alimentaba el trilobite. A ambos lados de la glabela hay ojos compuestos, aunque no siempre están presentes en todas las especies. Los ojos están compuestos por un gran número de placas de calcita que actuaban como lentes, permitiendo a las criaturas detectar la presencia de presas y depredadores. Cerca de los ojos hay secciones llamadas mejillas libres.
que están separadas de las mejillas fijas por una sutura facial. Los trilobites, como muchos otros artrópodos, crecían desprendiéndose de sus exoesqueletos y volviendo a crecer uno más grande. La sutura facial es la línea de debilidad donde se produjeron las primeras roturas del exoesqueleto, lo que permitió la salida del animal. La mejilla libre es la sección que se separa del resto del cuerpo, dejando atrás la glabela y la mejilla fija. En algunos trilobites, como este, hay además pequeñas espinas genitales, que sobresalen del cefalón, quizá para defenderse o para aumentar su superficie y evitar así hundirse en sedimentos blandos. A continuación, el tórax está formado por varios segmentos torácicos, compuestos a su vez por el eje central y dos pleuras a cada lado. Cuando el animal estaba vivo, debajo de cada pleura había branquias para el intercambio de gases, y bajo ellas, apéndices para caminar o nadar. Dado que el tórax está formado por segmentos articulados que pueden moverse entre sí, los trilobites disponían de cierta flexibilidad en función del número de segmentos. A diferencia del tórax articulado, el pigidio está formado por unos pocos segmentos fusionados y, en algunos casos, puede tener espinas. Sin embargo, no todos los trilobites tenían este aspecto. En los distintos grupos de trilobites se observan todo tipo de modificaciones de la anatomía básica, lo que nos proporciona un fantástico ejemplo de la radiación evolutiva en acción. Por ejemplo, a partir de la anatomía de la especie, se puede deducir si el animal era una criatura bentónica, que vivía encima o debajo del lecho marino, o si era un trilobite pelágico que nadaba activamente. Tomemos, por ejemplo, el género Olenus. Esta pequeña criatura no era especialmente aerodinámica. Tenía ojos compuestos que le daban un amplio rango de visión y muchos segmentos en el tórax, lo que le permitía enrollarse si era necesario. Como tenía branquias debajo de cada segmento, posiblemente era muy activo y necesitaba más oxígeno. Los paleontólogos deducen que lo más probable es que los trilobites, como Olenus, fueran bentónicos, es decir, que vivieran en el lecho marino y fueran cazadores activos. Por otro lado, trilobites como Odontopleura parecían estar mejor adaptados para nadar activamente más arriba en la columna de agua. Ojos compuestos muy grandes para detectar depredadores y presas desde todos los ángulos. Un cuerpo más plano y aerodinámico. Una glabela más grande que podía ayudar a la flotabilidad y pleuras separadas entre sí que permitían una mayor flexión, son indicadores de este posible estilo de vida. Los trilobites eran un grupo muy diverso, que se expandió en unos 11 órdenes diferentes y alcanzó un éxito increíble durante millones de años. Sin embargo, su declive final se produjo a través de una serie de catastróficas extinciones. Primero, la extinción del Ordovícico silúrico, hace aproximadamente 444 millones de años. Acabó con varios grupos de trilobites. 2. La extinción del Devónico tardío, hace aproximadamente 359 millones de años. Redujo aún más la diversidad, dejando vivo solo un orden, Proetida. 3. La extinción del Pérmico triásico, hace unos 252 millones de años, también conocida como la Gran Mortandad. Acabó con los trilobites restantes, eliminando el 96% de todas las especies marinas. A pesar de su extinción, la historia de los trilobites es uno de los mayores éxitos de la naturaleza. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron prosperar durante cientos de millones de años. La historia de los trilobites nos enseña la increíble complejidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Como especie, tenemos mucho que aprender de su larga historia. Aunque los trilobites acabaron siendo víctimas de los duros cambios del periodo de extinción Pérmico-Triásico, su historia sigue siendo la de la resistencia y la adaptación. Su increíble diversidad, desde excavadores hasta ágiles nadadores, pone de manifiesto las extraordinarias formas en que la vida puede evolucionar para adaptarse a casi todos los nichos disponibles en un ecosistema. El registro fósil de los trilobites ofrece a los paleontólogos una gran cantidad de información sobre los antiguos entornos marinos.
sus duros exoesqueletos se conservan bien en los sedimentos, lo que permite a los científicos reconstruir su historia evolutiva y comprender los drásticos cambios de la biodiversidad de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años. Los trilobites siguen desempeñando un papel vital en los estudios científicos modernos. Los restos fosilizados de trilobites sirven como marcadores bioestratigráficos que ayudan a los geólogos a datar capas de roca y reconstruir la cronología de la historia geológica y biológica de la Tierra. Su variada morfología también permite comprender cómo evolucionaron los ecosistemas complejos a lo largo del tiempo. Además, la estructura de sus ojos compuestos, formados por cristales de calcita, ha inspirado la investigación moderna sobre la óptica y la biomímesis. Los ojos de los trilobites eran extraordinariamente avanzados para su época, y su estudio ha proporcionado pistas sobre el desarrollo de la visión en artrópodos y otras formas de vida. El ascenso y la caída de los trilobites nos ofrecen profundas lecciones a los humanos. 1. La adaptabilidad es clave para la supervivencia. Los trilobites prosperaron durante cientos de millones de años, evolucionando para satisfacer las demandas de entornos en constante cambio. 2. Ninguna especie es inmune a la extinción. Incluso los grupos de organismos más exitosos pueden llegar a su fin por acontecimientos catastróficos que escapan a su control. Tercero, la biodiversidad es un punto fuerte. La increíble variedad de especies de trilobites les permitió sobrevivir a numerosos desafíos durante mucho tiempo. Pero una vez que esa diversidad disminuyó, su capacidad de recuperación se desvaneció. Es fascinante imaginar cómo serían hoy nuestros océanos si los trilobites hubieran logrado sobrevivir a la gran mortandad. ¿Habrían seguido adaptándose y coexistiendo con la vida marina moderna? ¿Habrían evolucionado hacia formas completamente nuevas? Aunque ya no vagan por los mares, los trilobites siguen siendo uno de los grupos de animales más emblemáticos y científicamente significativos de la historia de la Tierra. Sus fósiles cuentan la historia de un mundo muy distinto del nuestro y nos recuerdan el increíble viaje de la vida en este planeta. Esta vez, le hablaremos de una criatura tan misteriosa que su primera descripción científica resultó ser completamente errónea. Un animal que no se parece a ninguna otra criatura que conozcamos, hasta el punto de que durante décadas los científicos no pudieron averiguar dónde tenía la cabeza y la cola. Ayucigenia es una de las criaturas más extraordinarias que jamás hayan existido. Esta criatura existió hace cientos de millones de años, pero dejó descendientes que aún viven entre nosotros. ¿Por qué se extinguió esta criatura? ¿Qué aspecto tenía realmente? ¿Y qué le hicieron los científicos cuando intentaron reconstruirla? Vea el vídeo hasta el final. Le esperan datos asombrosos que pueden cambiar su percepción de la vida prehistórica. Si crees que Ayucigenia es solo una de las muchas criaturas prehistóricas, te equivocas. Vivió hace más de 500 millones de años, en una época en la que la vida empezaba a ser compleja. Hace unos 541 millones de años, solo existían en la Tierra organismos multicelulares simples. Sus restos se encuentran en rocas del período Ediacarán. Pero lo interesante es que los científicos aún no pueden determinar exactamente a qué reino pertenecían. ¿Eran animales, hongos o algo completamente desconocido? Ayucigenia apareció después de la extinción del Ediacarán, durante un acontecimiento conocido como la explosión cámbrica. Fue el mayor salto de la evolución, ya que casi todos los tipos de animales modernos aparecieron en unos pocos millones de años. Los mares del Cámbrico albergaban depredadores gigantes que parecían monstruos alienígenas. Entre ellos estaba el Anomalocaris, que podía alcanzar más de 1 metro de longitud y tenía poderosas mandíbulas. En este mundo, criaturas de cuerpo blando como Ayucigenia tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Ayucigenia se encontró por primera vez en 1911 en el famoso esquisto de Burgess, en Canadá, cuando el paleontólogo Charles Walcott descubrió sus fósiles. Sin embargo, en aquel momento no se dio mucha importancia a estos fósiles. El verdadero interés por Ayucigenia surgió en 1977, cuando el científico Simon Conway Morris
decidió reconstruir el aspecto de la criatura, y lo hizo completamente mal. Debido a la extraña estructura de su cuerpo, Morris pensó que Ayusigenia caminaba sobre sus largas espinas, y confundió sus patas reales con tentáculos. Así que, en un principio, los científicos le dieron la vuelta. Imagínese un animal que supuestamente camina sobre agujas y come con los pies. Parece una locura, pero en aquel momento nadie podía ofrecer una explicación mejor. Este error permaneció sin demostrarse durante casi 15 años. No fue hasta 1991 cuando los científicos Lars Ramskjöld y Hou Xiangwang estudiaron nuevos fósiles y demostraron que la reconstrucción había sido al revés. El verdadero Ayusigenia caminaba sobre patas blandas y sus espinas eran una defensa contra los depredadores. ¿Cómo era la verdadera Ayusigenia? 5 o 6 centímetros de largo, 7 u 8 pares de patas terminadas en garras. El dorso está cubierto de largas y duras espinas para protegerse de los depredadores. La cabeza es pequeña, con 2 ojos simples, una boca redonda con dientes en miniatura situados no solo en la boca, sino también en la garganta. Sí, has oído bien. Ayusigenia tenía dientes en la garganta. Esto significa que lo más probable es que aspirara la comida y luego la triturara en la garganta antes de tragarla. Esta forma de comer no se encuentra en los animales modernos, pero bien podría haber sido eficaz en las condiciones del Cámbrico. ¿Cómo sobrevivió entre depredadores gigantes? Ayusigenia no era un depredador. Probablemente se alimentaba de bacterias y diminutas partículas de materia orgánica que encontraba en el lecho marino. Pero, ¿cómo escapó de criaturas más grandes que podrían comérsela? En primer lugar, sus espinas. Imaginan a una criatura intentando tragarse a Ayusigenia. Las largas y afiladas espinas seguramente la habrían incomodado, tal vez incluso herido. En segundo lugar, quizás, Ayusigenia podría excavar en el limo o esconderse entre las algas, pero al final no fue suficiente. ¿Por qué se extinguió Ayusigenia? Hace unos 480 millones de años, el clima empezó a cambiar. Criaturas como Ayusigenia fueron reemplazadas por animales más avanzados. Aparecieron los primeros artrópodos, con caparazones duros que estaban mucho mejor protegidos que los Ayusigenia de cuerpo blando. Aparecieron depredadores avanzados, con poderosas mandíbulas capaces de desgarrar incluso los caparazones más duros. En esta lucha por la supervivencia, Ayusigenia perdió y desapareció para siempre. Pero sus descendientes viven entre nosotros. Aunque la Ayusigenia propiamente dicha está extinguida, sus descendientes siguen existiendo en la actualidad. En la actualidad, sus parientes más cercanos son los Onychophora, o gusanos de terciopelo. Estas extrañas criaturas viven en las selvas tropicales y en lugar de cazar, escupen un moco pegajoso para atrapar a sus presas. Puede que estés pensando, bueno, vale, la Ayusigenia se ha extinguido. Pero, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque ayudó a los científicos a comprender la evolución de los artrópodos. Y en segundo lugar, incluso llegó a la cultura. En el popular anime Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, se puede ver una criatura que se parece sospechosamente a la Ayusigenia. Es esta criatura la que provoca la aparición de los titanes. Por supuesto, es solo ficción, pero el mero hecho de que un animal que vivió hace 500 millones de años inspire a artistas y guionistas habla de su increíble importancia. La historia de Ayusigenia es una historia de evolución, errores y descubrimientos inesperados. Es la prueba de que la naturaleza puede crear formas de vida increíblemente extrañas. E incluso puede que los científicos no se den cuenta de lo que han encontrado durante mucho tiempo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Después de todo, hay más historias asombrosas sobre el mundo de las criaturas prehistóricas por venir.